¿Qué hubo, gente? Bienvenidos a una entrevista más de Más Allá de Marte. Hoy tenemos a un novelista aquí en la casa y nos viene a presentar su último libro. Se llama The Guava Tree. Él es cubano-americano y démosle la bienvenida, por favor, a Andrew Díaz Winckelmann. ¿Cómo estás, Andrew? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Luis, un placer. Gracias por entrevistarme. Estoy muy agradecido por estar aquí. Oye, este es tu primer libro. Sí. Cuéntanos un poquito. Este libro realmente nació del sueño de mi familia, de mi abuela, de mis padres. Llegaron acá en 1967 de Cuba, de Placeta, Cuba. Y siempre cuando era niño me encantaba escribir, leer, todo. Pero yo recuerdo que había un punto en mi vida que yo dejé de escribir de todo por casi 14 años. Y ya como hay 5 años en mi vida ya que empecé a escribir de nuevo. Y fue un proceso muy interesante, como todo de mi vida empezó a cambiar poco a poco. Yo estaba en ese momento haciendo puro negocio y ya regresé a algo más creativo. Y la cosa interesante es que este libro nació de la historia, exactamente el primer capítulo es lo que pasó a mi familia el día que salieron de Cuba. Oh, wow. Y lo que yo quería compartir con eso era una historia corta solamente. Que yo, en ese momento, el nombre que yo puse era The Cuban Dream, ¿sabes? Sueño cubano. Porque yo quería mostrar como The American Dream también muchas familias lo han logrado en otros países. Y mi familia de mi abuela eran de Líbano, así que fueron a Líbano hasta Cuba, después de nuevo a los Estados Unidos. Y yo quería capturar parte de ese ciclo. Y durante ese tema, yo estaba haciendo mi master's degree en creative writing y en ese momento yo tenía mi thesis. Yo estaba escribiendo otro libro que ya casi está listo para también publicarlo pronto. Espero que todo sale bien. Pero en este caso, yo estaba como un poco congelado. I was a little writer's block, se llama. Y yo hablé con un mentor y me dijo, Andrew, este capítulo en ese momento, historia corta, tiene piernas, tiene legs, it has room to grow. Y yo dije, ok, déjame ver si enfoco en eso. Yo llevé ese capítulo a mi abuela, historia corta, y lo leí a ella en español, estaba traduciendo. Y ella empezó a llorar y dijo que eso es exactamente lo que sentí. Y cuando ella dijo esa palabra sentí, yo sabía que 100% tenía que escribir el libro porque ya era algo real. Porque, ¿sabes? No solamente era la información, pero era el sentimiento. Y eso es lo que yo quería capturar. Y este libro es ficcional, pero realmente es basado en parte de la historia real de mi familia. Pero más que nada es algo que yo quiero compartir con toda la comunidad latina y de inmigrantes. Gente que han dejado todo de su hogar y empezado de nuevo. Porque de verdad es una celebración de fuerza y coraje que a vez en cuando no enfocamos y no recordamos. Solamente esto es una cosa de alma, más que nada. De alma. Sí, claro. Creo que cuando la gente siente lo que está leyendo, ese es donde mandas el mensaje. Sí, exactamente. Donde creo que, y platícanos un poquito de eso tú como escritor, puedes escribir muchas cosas. Y puede que a lo mejor no tenga un impacto, pero cuando una persona le llega y dice, ¿sabes qué? I felt that, sentí esto. Sí. Ahí fue donde tú te diste cuenta, vamos para adelante. Sí, exactamente, porque hay forma de escribir y poner toda la información y todo, pero ¿sabes? Es ink, son palabras en un papel, ¿verdad? Pero cuando es algo que realmente llega del corazón, del alma, es algo de espíritu, algo más profundo de la experiencia humana, que yo creo que es muy importante. Y en este caso yo quería capturar eso, porque mi abuela realmente en la vida de ella no nació en Líbano, ella nació en Cuba, pero es 100% libanese. Pero en el libro la protagonista que yo basé, estaba basado en ella sí nació en Líbano. Y la razón que yo hice eso es porque yo quería explorar qué significa dejar de su hogar como niño y no entender por qué. Claro. Después, como un adulto, tenía que hacer la misma cosa a su propia familia. Y en ese momento sí tienes el control de hacerlo, pero es basado en forces que están afuera de nuestro control. Así que fue parte de algo que yo quería explorar de algo, como dijiste, más profundo. No solamente la historia, esto es una experiencia que mucha gente tiene en la vida. No solamente gente que han emigrado,
sí, 100% ellos también, pero esto es una cosa que hay gente con obstáculos en su vida que son difíciles. Y esto es una forma, tener la empatía, ver la inspiración en las palabras, de realmente tener el poder de seguir adelante. Sí, qué interesante. ¿Tu abuelita se llama Inés? Sí, Inés Díaz. Inés Díaz. ¿Ella Sí. dónde vive? Ella vive ahora aquí en Georgia también. Tratamos de verla casi una vez a la semana, 2 veces a la semana, cada día llamamos a ella. Ella está aquí, ¿sabe? En esta casa, esta es la casa de mis padres. Ella está aquí muchas veces también. Así que es chévere porque en la familia latina, ¿sabe? Es siempre como muy cerca, muy como, no sé cómo decirlo, pero... Nos mantenemos juntos. Exactamente, Sí, y sí, sí. me encanta esa parte. Así que mi abuela realmente me creó, ella crió mi abuelo y ella, siempre yo estaba con ellos cuando era niño porque mis padres siempre estaban trabajando y realmente nosotros estábamos en Piedmont Park y siempre estaba afuera con ellos y fue una cosa que yo sentí siempre la cultura latina, cubana con ellos. Súper. Oye, entonces tu abuelita Inés, tu abuelo René, ellos inmigraron también a Estados Unidos. Sí, sí. Y entonces tu abuelita que ya inmigró de su país natal a Cuba. En el libro, porque realmente eran sus 2 hermanos. Ok. Sí, ella nació en Cuba, Pero sí, ellos tenían que venir acá en 1967. Cuando llegó Castro, decidieron salir con mi mamá, tenía 2 años, y mi tío tenía 7 en ese entonces, pero no hablaban nada de inglés, tenían que empezar 100% de nuevo. Y era la historia de nuevo lo que pasó a mi abuela, que su familia llegaron del Líbano hasta Cuba sin hablar español. Así que es como, fue un ciclo doble en las vidas de ella, pero tenían que empezar 100% de nuevo. Chido. Oye, ¿y qué significa The Guava Tree para la gente que solo habla español? ¿Qué significa? The guava tree, así que el árbol de guayaba, ¿sabe? Okay. Es un árbol que da fruta que todos conocemos en la cultura latina. Guayaba, para mí era guayaba paste con queso crema y galleta y todo eso, batido de guayaba, lo que sea, pero realmente el sentimiento es que el árbol tiene sus raíces en la tierra, pero también las frutas cuando están listas, la gente viene para llevarlo. Así que hay como ese sentido es un símbolo Una de metáfora. hogar. Sí, exactamente. Es algo que hay muchos sentidos en el libro y también el gran misterio del libro que van a ver cuando lo leen es basado todo alrededor del árbol. Ah, qué chingón. Sí. También va a salir en español. Sí, estamos en eso. La publicadora que hemos trabajado es una Small Latino Press aquí en Atlanta. Así que ellos están trabajando ahora en traducirlo también en español. Y yo estoy muy emocionado porque, como digo, mi abuela tiene 90 años y de verdad mi sueño con este libro era que ella podía leer un libro que era basado en la vida de ella y su familia, ¿sabes? Son sus propios manos y ojos. Ay, qué chingón. En México decimos que chingón para decir súper. Sí, o sea, sí, dale, that's incredible. Oye, quiero hablar un poquito de cómo empezaste a escribir. Estuvimos leyendo tu autografía. Sí. Y tú empezaste a escribir desde muy chico. Sí. Y empezaste a vender Sí. historias. Sí. Platícanos un poquito de eso. Sí, así que en la compañía Díaz Foods, que es una compañía que empezaron mi familia en 1980, yo creo. Ellos llegaron a Cuba, desde Cuba hasta acá, mis abuelos, mis tíos, mi mamá, todos trabajaban en lo que sea, ¿sabes? Empezaron a trabajar y tienen sus tiendas y lo crearon su sueño americano, que era el negocio Díaz Foods. ¿Sabes? Yo nací ya cuando estaba hecho la compañía, pero cada fin de semana, cada verano, cada vez que podíamos, yo estaba ahí. Yo estaba ahí jugando de vez en cuando, pero muchas veces trabajando ahí. Y parte de lo que yo hacía es que cuando yo escribí mis historias cortas o lo que sea, yo lo vendí a la gente que trabajan ahí con mi familia. Y era un parte de mi pasión, era compartir con ellos como las historias que yo, ¿sabes? De mis creaciones. Y fue una cosa, no sé, algo de espiritual puede ser, pero también creativo en el sentido que yo quería ser autor cuando yo era niño, realmente. Y yo, de verdad, mucha gente van, ¿sabes? Contra su familia. Claro. Y yo, no sé por qué, desde la 14 yo empecé a trabajar más y más y yo fui en el camino del negocio, pero ya, como digo, hace 4 años yo empecé de nuevo, ¿sabes? Vivir más también en el lado de creativo.
que para mí, mi forma de crear y dar es por escribir. Y entonces vendías las historias. Sí, exactamente. ¿De qué eran las historias? Las historias eran de todo, era comic books. Yo tenía una caricatura que se llama Tarantula Man, como, Okay. Like ¿Tú Spider-Man. creaste una? Sí, a mí unas cositas así, Wow. unos little comic books. ¿Eso es creatividad? Sí, no, la cosa cómica es que cuando yo tenía 7 años, ya tenía un libro que era más que 100 páginas. Era larga para un niño de 7 años. Nunca lo terminé, pero lo que me encantaba es que yo a las 6 de la mañana, un sábado, 7, yo estaba in the old days, you had the floppy disk and your big, the TV, las computadoras y todo, y estabas ahí, y yo tenía floppy disks full ¿sabes? The memory cards, full of stories, ¿sabes? Lleno de historias basado en... ¿Y cómo creabas estas historias? ¿Tú soñabas? No, I mean, yo siempre, yo siento, yo pongo, ¿sabes? Todo listo, empiezo a escribir y todo viene de no sé dónde. Es como, yo digo, es como un jardín, ¿verdad? Que tienes todas las historias que has escuchado, leído, visto, lo que sea, toda la experiencia de la vida y todo acumula a una cosa de que genera como... No sé, es como la tierra poderosa para dar flores. Es como eso viene de ahí. Y había unos que sí, vienen como ideas, lo que sea, pero sí, más que nada han sido así. Es que mira, creo que todos de niños empezamos a inventarnos cosas en la cabeza. Empezamos a hacernos historias. Sí. Oh, ¿qué pasaría si esto? Sí. What if this and that? Sí. ¿Tú tenías esto? Sí, y es cómico porque en la casa de mis abuelos, ellos vivieron en Piedmont Park, en Atlanta, Georgia, y tenía un pared de brick, ¿sabes? Era beautiful brick wall, pero no sabíamos de qué era. Era parte de atrás y era como algo que era como parte de la fundación, pero era raro porque no era parte de la casa, it was off the side. Y la cosa interesante es, yo vi una escritura ahí, y yo recuerdo cuando era niño, yo tenía toda una historia que yo hice acerca de una pirata que tenía todo su ¿sabe? Las cosas que ha robado en su vida, estaba ahí, enterrado en el behind the wall, ¿sabe? Atrás del pared. Cosas así, que siempre, sí, claro. Había cosas... Eso es bien chingón. Yeah, I love it. Porque mira, creo que hay muchos niños que hacen eso ahora. Entonces, creo que deberían de escribir estas cosas. Sí. Así tú tenías floppy disks, estoy seguro que ahora es muy fácil hacerlo. Escríbanlo, ¿no? Escríbanlo, no tengan miedo, tengan esa confianza de hacerlo. Exactamente, y la cosa que yo siempre hago es, el día que yo escribo algo, puede ser que lo que yo escribo en ese momento no es lo mejor. Claro. ¿Sabes? Pero el siguiente día yo sigo. Y cada día tenés esa disciplina. O también si tienes un diario o un journal, lo que sea, pongas todas las ideas ahí, porque la cosa es que eso viene de algo más profundo que podemos entender y no hay de tener pena. Eso es parte de la creación. Ponemos todo lo que vemos y después en el proceso del libro ya empieza a editar todo, si eso es lo que quieren hacer. Pero realmente eso sí, escribes todo lo que sientes o ves en el mundo. Las ideas. Sí. Es que creo que lo que escribes representa cómo te sientes en ese instante. Sí. Tú no te sientes igual en la mañana, hoy, Sí. a cómo te sientes ahora, a cómo te vas a sentir mañana. Exactamente. So, hay que expresarse, hay que escribir esto. Y cada persona tiene su perspectiva única y es muy importante compartir eso con el mundo, con la gente que no han tenido esa experiencia, porque mucho de leer y escribir viene la empatía. Es una cosa que puedes ver otros mundos alrededor de la vida. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Cuando la gente se empieza a relacionar con tus ideas. Sí, exactamente. No sé si ese es como que el punto máximo de algún escritor. Sí. ¿Tú qué sentiste cuando tu abuelita te dijo, sabes qué, mijo? Yo sentí todo lo que... Mira, cuando ella empezó a llorar y me dijo eso, porque mi abuela de verdad nunca era una persona que leía. Y de verdad, yo recuerdo que no leía mucho, ella leía sus revistas y todo, pero libros no tanto. Y la cosa era que de verdad con mi abuela, yo recuerdo que en ese momento yo sí sentí como algo, como una conexión a ella que, wow, yo no he bebido esta vida de lo que ella ha tenido que hacer, de lo que han hecho tantas familias inmigrantes, pero yo puedo compartirlo en mi propia manera, basado en lo que me han pasado en mi familia,
y todavía dar algo que saca ese sentimiento. Era una conexión que, hermano, no puedo explicarlo, era algo muy profundo. Y de verdad, mucha gente, americanos que han leído el libro ya, o lo que sea, que no son inmigrantes. Y los inmigrantes, eso me encanta porque ven, es como un espejo en unas partes que, wow, yo sentí, y me encanta ese tipo de feedback. Y me da como alegría, pero cuando veo gente que no han tenido esa experiencia también, que dicen, oh my gosh, ¿sabes? Eso es una cosa para mí que yo lo puedo sentir ahora. Sí, como latinoamericanos creo que sí podemos relacionarnos porque dejamos nuestro hogar. Sí. Vivimos estas cosas, ¿me entiendes? Sí. Pero ya cuando alguien que no ha vivido eso y se meten a ese personaje Sí. que tú les estás llevando, Sí. ahí es donde estás haciendo un cambio, man. Sí. Grandísimo. No, y eso, en mi opinión, eso lo más potencial que yo veo en el mundo es compartir las historias nuestras. Claro. ¿Sabe? Para cambiar el mundo al más positivo es siempre hacer cosas que la gente pueden ver a sus historias o aprender de otras historias, de otro lado, de otra perspectiva. Porque en este mundo hay mucho yo veo solamente esto. Pero es todo este mundo alrededor de nosotros que tenemos que compartir y celebrar. Y de verdad eso ha sido la cosa más interesante de este proyecto. Y ya yo, con mi segundo libro también estoy viendo más formas de que estoy viendo el mundo diferente cada vez. Y cuando gente lo leen o lo ven y comparto eso con ellos, es como una forma de magia, ¿sabes? De ser humano. Y lo mejor de todo, que la gente te llega a conocer a Andrew sin conocerlo en persona. Sí. O sea, la gente ya se está identificando contigo. Sí, y es una experiencia mutual, porque este libro existe, pero no existe sin sus ojos, sin la imaginación de cada persona que lo lee. Porque eso es la cosa increíble. Esto es papel y palabras, pero el reader, la persona que está leyendo el libro, esto es una comunicación entre el autor y la persona. Porque cada experiencia en leer un libro es diferente. El mismo libro, la misma palabra, pero la experiencia de la persona que lo está leyendo es diferente. Y eso es una cosa que para mí es como muy chévere, ¿sabes? Es algo amazing. Que para tener esa comunicación con alguien que nunca hablas en persona, it's incredible. Es increíble. Me encanta, no puedo. I can't wait to read it. Gracias, brother. Obviamente le vamos a ayudar. Mira, antes quiero tocar también el punto donde tú naciste aquí en Atlanta. Sí, sí. Hablas español, eres de sí. Cuban American. Sí, mi mamá nació en Placeta, Cuba. Mi papá nació en Michigan, aquí en los Estados Unidos, pero su familia de Alemania. Así que de verdad mi sangre es mayoría español, alemán, libanés y claro, cubano y todo eso, pero es interesante porque mi abuela sí, 100% libanesa. Oye, platícanos por qué decidiste seguir la cultura latinoamericana, incluyendo el lenguaje. Porque creo que lo vemos mucho ahora, donde hay gente que nace acá, sí. Latinoamericanos, donde ya no... dejan la cultura sí. un poco. Sí, y yo creo que... Y yo escribí un poco de eso en el libro, acerca de la cultura libanesa hasta Cuba, porque sí había, ¿sabe? Hablando árabe en Cuba, ¿sabe? Hay lo mismo que pasa ahora. A vez en cuando la gente ven que yo estoy aquí, yo tengo que... No, eso es una celebración de la cultura. Y de mi parte, yo hablo español y en inglés también, los dos. Pero realmente, pensándolo bien, mi primer idioma era español, porque mis abuelos siempre estaban con ellos. Pero yo dejé de hablar en escuela, porque mis amigos todos hablaban puro inglés. Así que para mí fue difícil regresar a hablar español, porque me dio pena ya. Yo estaba como en mis 20s y yo estaba como, ¿sabes? Pero yo tenía ya 7 años trabajando en compras, comprando productos. Sí, claro. Pero cuando hacía negociaciones en eso, era puro en inglés. Pero cuando yo cambié a trabajar en desarrollo y venta, nosotros tenemos la compañía de latino. Así que yo hablo más español durante el día ahora, o por mensaje, correo, lo que sea, que antes. Que inglés digo, ¿sabes? 99% español. Así que yo tuve que empezar, hace 4 años, empezar a aprender todo de nuevo. Y era alrededor del tiempo que yo empecé a escribir de nuevo, empecé a de verdad
¿cómo se dice? Como embrace. Sí. Adoptar. Adoptar de nuevo, Sí. hablar más español que inglés. Y sí, es interesante, pero yo sí, mi consejo más importante es que nunca deja ninguna cultura, ninguna parte de su vida, porque cada parte de su vida es parte de quien su eres, ¿sabes? De que su energía, eso es importante. Y no olvidarlo. Y también tener forma de ir al futuro, adelante, sin dejar 100% lo de atrás. Interesante. Es muy interesante escucharlo de una persona como tú, que tienes diferentes culturas, que vienes de otras formas de vida también, porque también la forma como creces, ¿no? En una familia multicultural, Sí. de parte de tus padres, Sí. de tu padre, de parte de tu madre. Entonces, que es muy interesante escuchar tu punto de vista en ese aspecto, a diferencia, digamos, la mía, que sí es 100% latinoamericana. Sí. Pero me gusta que hablas español, se me hace muy chingón. Sí. Se me hace súper interesante. El libro, ¿cuándo sale en español? Así que el libro ya está en inglés, en español sale, no estamos seguros, la publicadora está trabajando en eso todavía, traducirlo, porque un punto muy importante en un libro es traducir no solamente las palabras, pero el sentido también. Y El eso mensaje. El mensaje, ¿sabe? La magia de las Sí, palabras, sí. porque eso sí es importante. Así que es un proceso que dura un poco de tiempo, pero están en eso ya. Súper. Oye, ¿la gente dónde puede comprar el libro? El libro lo pueden comprar en Amazon, Barnes Noble, cualquier tipo de lugar para comprar libros lo van a tener. Pero lo más simple sería Amazon o Barnes Noble realmente. Claro. Oye, ¿y la gente dónde te puede buscar a ti para aprender más de ti y de tus futuros trabajos? Sí, si van a andrewdiazwinkleman.com, también si pongan The Guava Tree Book o Novel en el Google va a salir. Pero lo más simple sería andrewdiazwinkleman.com y ahí vas a ver todo y todo lo que viene, y cuando ya también más libros salen, eso también va a estar ahí. Andrew, gracias por aceptarnos aquí en tu casa. Luis, gracias. Fue un honor estar aquí con Andrew y conocerlo en persona. Un placer. Definitivamente nos vamos a ver esto en la casita. Vamos a empezar a leerlo. Te deseamos lo mejor. Gracias. Obviamente, yo sé que pusiste en tu biografía algo de you like to uplift the Latino community. Sí. Te gusta ayudar a Sí. los latinos. Qué chingón. Me da mucho gusto que hagas eso. Y pues bueno, esto fue todo por hoy, gente. Andrew, aquí está, presentando su último libro, The Guava Tree. Está ya en Amazon y cualquier otro lugar donde vendan libros. Y si no, pues aquí podemos ir a su página y ahí va a estar toda la información. Y pues nos invitas para el siguiente libro. Claro, Y claro. también nos regalas el nuevo, el de español. Sí, claro, ¿Sí? 100%. Gracias por todo. Es un Andrew, placer. Gracias, Gracias, Nos Luis. vemos. Thank you. Eso fue todo. Nos vemos en la siguiente entrevista, gente. Cuídense.